Damos un saludo especial a todos los que en este espacio nos están viendo y nos están escuchando, se están sintonizando, como pudiéramos decir, con esta filosofía, con esta visión de encontrar la verdad más exactamente a través de las Sagradas Escrituras, el manual de instrucciones o la palabra de Dios, como se conoce en diferentes comunidades o diferentes visiones. Recordemos que cuando se hace la primera mención de Dios, cuando empiezan los hombres a invocar el nombre de Dios para que todo pueblo, toda tribu, toda lengua y toda nación pueda alabar a Dios, quiere decir que yo puedo desde mi lengua nombrar a Dios desde mi lengua y no tengo que ceñirme a una lengua precisa. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. En uno de los hechos bíblicos más relevantes, que es el día de Pentecostés, una de las fiestas que se cumplen en Jesús, cuando su ofrenda es presentada y se da lo que se llama el mover del Espíritu Santo, esa profecía de Joel 2 que empieza. Dice la Escritura en Hechos 2 que habían personas del Ponto, de Capadocio, de Finicia, de todo el mundo. Habían llegado, porque en la dispersión los judíos se habían ido para muchas regiones del mundo y ellos seguían conservando la tradición religiosa de ir a Jerusalén a la fiesta de Pentecostés, pero ya ellos se habían hecho nativos de sus regiones, así que ellos llegaron a hablar, ya habían pasado varios años, ya habían nacido hijos y nietos, de manera que ellos hablaban en la lengua local. Y Dios, que sabe todas las cosas, hace algo extraordinario, y es que empiezan a hablar en lenguas. El original dice idiomas, no glosolalia, que glosolalia es hablar frases de balbuceo sin sentido. No, el original dice hablaron en idiomas. ¿Y por qué era importante que hablaran en idiomas? Pues porque habían como 20 lenguas distintas. Porque si les hubiesen hablado en el hebreo paleo, el hebreo arameo o en el hebreo local de turno, pues ninguno hubiese entendido. Tengamos siempre eso en cuenta, que Dios lo explicó muy bien, de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. Eso para precisar el que si no lo hacemos en la lengua original, entonces no tiene sentido. Bueno, en Proverbios 11 continuamos hablando de instrucciones para la vida. El mensaje que Cristo vino a traer a la humanidad es un mensaje para darle continuidad al espectáculo de la vida. ¿Qué es más importante que la vida? Se preguntaría alguien, ¿verdad? Solo ella, la vida. Estaríamos dispuestos a darla en algún momento, por cualquier cosa. Alguien puede tener muchas riquezas, mucho dinero. Conocemos historias cercanas de aquí, de presidentes vecinos que enfermaron de cáncer en su momento y hicieron hasta lo imposible, y personas muy adineradas, Steve Jobs, por ejemplo, hubiese pagado lo que hubiese todo. Si le hubiesen dicho, entrega tu fortuna y te damos la vida, estoy seguro que gustoso lo hubiese hecho. Porque ¿qué es más importante que la vida? Solo ella. Por eso el manual dice que ¿de qué le servirá a un hombre si gana todo lo material, todas las riquezas del mundo, pero pierde el propósito de su vida? Es decir, fue una vida sin sentido y sin significado. Y de eso se trata, de que a través de las promesas que Cristo vino a darles a la humanidad y que el pueblo de Israel lo conocía muy bien. Ustedes recuerdan aquella historia maravillosa de la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Jesús le dice a su hermana, le dice, tu hermano resucitará. Y ella lo sabía, dijo, sí, yo sé que en el día postrero, es decir, en el día del desenlace de la restauración de todas las cosas, él va a resucitar. El salmista David dice, quedaré satisfecho un día
cuando despierte a tu semejanza. Y cuando ustedes leen el capítulo 11 de Hebreos, hace una expresión hablando del pueblo de Israel, que ellos tenían puesto la mirada en una ciudad distinta a la terrenal. Así lo dice, porque si hubieran estado pensando en la terrenal, tiempo hubiesen tenido para devolverse, pero ellos estaban pensando en una ciudad distinta, en una ciudad celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y también cuando ustedes leen 1 Corintios 5, hay algo maravilloso que dice que si esta nuestra morada terrenal, esa palabra morada es tabernáculo, se deshiciere, es decir, este cuerpo, que es normal y se va a deshacer por la vejez, cuando nos entierren nos fundiremos con la tierra. Él dice, si esto se pierde, no se preocupen porque tenemos de parte de Dios una morada celestial, un cuerpo celestial. Y esto lo hace maravilloso porque cuando hacemos el análisis de la vida, amigo, ¿no te has puesto a preguntar, oye, pero qué sentido tiene la vida, esta carrera y estas carreras? Sale el sol y corremos y otra vez y volvemos y corremos y otra vez y volvemos. Como que eso no tiene sentido y queremos escapar. Por eso la gente añora los festivos porque es una rutina y un cansancio y nos metemos en un sistema y pareciese que no fuéramos a salir. Bueno, pues cuando el ocaso llegue a tu vida, a la mía, cuando los años nos hayan depredado y no seamos más que un despojo humano, quizás si llegamos a los 90 o 100 años, cuando ya no nos valemos por nosotros, cuando creamos que se extinguió toda esperanza y toda posibilidad, es ahí donde tenemos esa esperanza maravillosa que expresó el Señor cuando dijo, yo puedo guiarlos más allá de la muerte. Eso es fascinante y eso es extraordinario, porque es una promesa que supera el conocimiento del hombre, una vida inmortal, indestructible, compartiendo la naturaleza de la divinidad. Esto es fascinante y es maravilloso. ¿Qué podría ser más apasionante en este mundo? Pablo, cuando lo ve y lo compara con, no sé, las modas, las fiestas, todo lo que el mundo ofrecía, dijo, todo esto me quiere seducir, ¿lo recuerdan? Pero realmente eso no vale nada. Yo no voy a cambiar la excelencia del conocimiento de Dios por la basura de este mundo. Es un nivel muy elevado. Una de las razones por la que quizás no tenemos esa plenitud dentro de nosotros es porque a veces nos estancamos en los niveles espirituales en los que queremos andar y necesitamos esforzarnos. Si estamos en modo neutro, ahí que nos mantenemos, es muy riesgoso, es muy posible que tendamos a devolvernos si no estamos estirándonos y esforzándonos siempre, como lo ha enseñado la Escritura. En ese proceso, aquí en Proverbios 11 habla de la realidad de vivir en un mundo físico y en una dimensión espiritual. Recordemos que el nombre original que ustedes conocen como yo soy, que se leería you, hey, ba, hey, en el original, realmente está hablando del pasado, del presente y el futuro, dando a entender que Dios no tiene tiempo. Él es ayer el mismo, hoy y para siempre. Así que cuando Él hablaba en el tiempo de Dios, las cosas ya están dadas. Por eso Él dice, hay que llamar las cosas por su nombre, como si ya fueran hechas. Por eso, cuando leemos el libro de Efesios, que es el libro del erario celestial, del banco de las riquezas celestiales, Él dice, bendito el Dios y Padre, nuestro Señor Jesús el Cristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Así que ya hemos recibido esas bendiciones, ya nos dio todo eso que nosotros a veces por lo que corremos y aspiramos, eso ya está dado en el tiempo de Dios. Sin embargo, Él nos delegó algo aquí de lo cual no se habla en el pueblo cristiano y que se deja como la cenicienta de la esquina. Se propende por muchas cosas, pero no por esto que vamos a leer, que tiene que ver con que Dios siempre quiso que fuéramos sus embajadores y que pudiésemos representar muy bien el reino de los cielos. Dice así, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Y dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, es decir, al necesitado, él también será saciado. Esto me parece extraordinario. ¿Por qué? Porque
Dios diseñó principios para proteger al hombre, para que el hombre fuera la solución del hombre, para que así como le dio a uno un talento, a otro 2 y a otros 5, esa comunidad se supliera para que pudiésemos nosotros encontrar la forma de nosotros ser la bendición de las puertas de los cielos para un mundo físico. Cuando ustedes ven los dones y los ministerios espirituales, es necesario precisar que él dice que los talentos y los dones no son para la vanagloria del ser humano. No son para decir qué inteligente soy, qué genial, cuántos talentos tengo. Mira cómo puedo cantar, mira cómo puedo brillar, mira cómo puedo enseñar. No, no, él lo dijo, es para eso yo lo diseñé de esa manera para la edificación del cuerpo de la iglesia, siempre pensando en la unidad del cuerpo de la iglesia. Bueno, pues Dios mismo lo pensó de esa manera, ¿verdad? En que nosotros pudiésemos resolvernos entre nosotros mismos esas necesidades. Por eso ustedes ven al apóstol Pablo, allá en 2 Corintios, reconociendo una necesidad que se había presentado muy grande en la iglesia de Jerusalén por haber hecho una mala interpretación de los tiempos teológicos. El Evangelio de Lucas dice que los discípulos creían que el reino de los cielos se manifestaría inmediatamente. ¿Qué significa el reino de los cielos? Pues una promesa que tiene el pueblo de Israel, que Israel un día será la capital del mundo y que reinará un segundo David, que es el Mesías. Así que ellos creían eso y eso les hizo cometer varios errores y hicieron una colecta allá cuando llegaron esos 3,000 y entraron en una crisis financiera. Y Pablo, en la iglesia a los Corintios, les dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, escuchen esa expresión, en cuanto a la ofrenda para los santos. Parece curioso porque ese verso se utiliza por vender la financiación de la obra, ¿verdad? Y digamos que no es que esté todo mal, pero el objeto, cuando ustedes lo leen, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos. Santos son seres humanos que han sido santificados, no imágenes ni nada de esas cosas, ni personas que se murieron. No, ahí está muy claro, en cuanto a la ofrenda para los santos, esa iglesia que había nacido en Jerusalén y que estaba pasando muchas necesidades. Y Pablo dice, ustedes pueden ser la bendición de ellos. Y quisiera retomar que hay mucha promesa en que nosotros, ¿cómo cambiar un mundo? Todos queremos un mundo mejor, ¿verdad? ¿Quién no quiere un mundo mejor? Todos queremos un mundo mejor. Pero de verdad sentémonos a pensar qué hacemos nosotros para que ese mundo sea mejor. Es la pregunta. Porque dice, no, este mundo está muy difícil, esta carestía, esta inseguridad. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo realmente para que eso cambie? Y cuando hablamos del necesitado, porque esta expresión está hablando del necesitado. De aquella persona que en algún momento necesita la asistencia, y las comunidades del siglo I tenían eso muy en cuenta. De hecho, ustedes ven lo que Jesús hizo y dos veces el Señor Jesús dio de comer a la multitud, ¿lo recuerdan? Porque el liderazgo no son derechos, el liderazgo son deberes. Recuerdan que los discípulos estaban allá, qué rico, nosotros somos los meros meros. Pedro, ¿podemos hablar con Jesús? Lo consultaban. Déjame un momento. Juan, aquí están los tres, el grupito, los meros Boanerges, los meros meros. Pedro, Juan y Jacobo, el grupo primario. Después el siguiente anillo de los otros eran los importantes. Y ellos se gozaban y además ya tenían en su mente que muy pronto Jesús iba a ser el rey del mundo. Imagínense estar siendo el estafeta, como se dice en el ejército, el cercano, el servidor de Jesús, que iba a ser el rey del mundo, pues sería muy maravilloso. Vivir con el dignatario, ¿verdad? Así que ellos andaban levitando en esas cosas desafortunadamente, porque Jesús los sorprendió varias veces hablando. ¿Quién de ellos iba a ser el principal? Dijo, pues será Pedro que se la pasa ahí a toda hora al lado de Jesús, o será el Juan que se la pasa ahí recostado. Y entre ellos se peleaban, era el poder. Y aquella vez que se encuentran esos 5,000, que están todo el día ya hablando con Jesús, pues
Noten la espiritualidad, pero el estómago es el rey estómago, el estómago es físico. Así que se dieron cuenta que había pasado todo el día y que ya no había nada que comer. Entonces dijeron, ¿y ahora qué hacemos con todo este pocotón de personas acá? Entonces dijeron, no, pues mandémoslos para las casas. Respuesta humana de liderazgo, ¿no? Desencartémonos del problema, mandémoslos para las casas. Y Jesús les hace un hincapié impresionante. No, jovencitos, no es así. El liderazgo es responsabilidad. Ustedes deben darles de comer. Ustedes. Léanlo, que así lo dice. Ustedes deben darles de comer. Porque, por favor, recuerde esta frase. Los líderes solo existen en las mentes y en los corazones de quienes los siguen. Y en especial cuando resuelven necesidades legítimas, no caprichos ni deseos. Así que hagamos un alto cuando en algún momento de nuestra vida tenemos abundancia. Si en nosotros hay un gesto de misericordia para decir, yo quiero ser la solución de la necesidad de alguien. Si lo pensamos, note que no le estoy diciendo que deben colocar el dinero a una obra misionera. No, le estoy diciendo que es lo que Jesús enseñó. Lo que Jesús enseñó es que nosotros debemos ser los responsables de hacer que este mundo cambie. Y noten ustedes que como Jesús lo hace 2 veces para enseñar que nosotros debemos pensar en el necesitado. Déjenme precisarlo en algunos versos bíblicos que dice, levanta la voz y hazle justicia, defiende a los pobres y necesitados. Proverbios 31:9. Voy a seguir leyendo otros apartes del Salmo 82:3. Defiendan la causa del huérfano y del desvalido, al pobre y al oprimido, háganles justicia. Esa palabra justicia en hebreo es sedekat y tiene una connotación, un sinónimo del diezmo de los pobres, que en la teocracia del pueblo de Israel se daba para ayudar a los necesitados. Y Dios dice, ustedes deben evitar que hayan necesitados y mendigos. Así lo enseña la palabra. Pero si nosotros nos espiritualizamos solamente y no actuamos para hacer la bendición de alguien, por eso es importante que cuando las comunidades se organicen, empiecen a trabajar en pro de los necesitados. Siempre habrá alguien que lo va a necesitar. Y Pablo lo dice, se lo dice a los corintios, en cuanto a la ofrenda para los santos, ¿cierto? Le dice, ustedes ahora están boyantes, ayuden a la iglesia de Jerusalén, porque un día ustedes pueden estar en un momento difícil y entonces ellos le ayudarán. Porque como dice, habrá tiempo de reír y tiempo de llorar y tiempo de abundancia y tiempo de escasez. Lo que el modelo del siglo I enseñó era pensar en el necesitado y Dios siempre lo ha tenido dentro de una premisa importante. Miren lo que dice Zacarías 14, Zacarías 7, dice, así dice el Señor Todopoderoso, juzguen con verdadera justicia, muestren amor y compasión los unos por los otros. ¿Qué es compasión? Pasión es dolor, es caminar con el que tiene el dolor, no simplemente decirle que te vaya bien. Bueno, chao, sí, Dios te va a ayudar, él te va a ayudar a salir. No, tenemos que poner el tocino, tenemos que poner el físico, la realidad. Dice, no opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. No maquinen el mal en su corazón los unos contra los otros. Y para ir concluyendo, nunca nos predican de esto. Siempre nos están hablando de que debemos recibir. Por eso, uno de los problemas que tiene a esta sociedad un poquito perdida es ser hapicondríaco. A toda hora estar buscando la felicidad a cualquier puesta. Lo importante es que sean felices. No importa lo que pase, al precio que sea hay que buscar la felicidad. La felicidad es para los tomadores, para los que siempre queremos para nosotros nada más y no para una vida con significado. De hecho, muchas veces hemos explicado el significado de la palabra felicidad y es estado de ánimo cuando yo logro conseguir o lograr o tener un éxito. Estado de ánimo. Es decir, que la felicidad es muy vulnerable porque va a fluctuar. Miren lo que enseñó Jesús. ¿Y esto cuándo nos lo han enseñado? Y él respondió, les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo con el que no lo tiene. ¡Wow! ¿Y eso por qué no lo enseñamos? ¿Y eso por qué está por allá escondido?
porque siempre hablamos de otras cosas. ¿Cuándo vamos a ser nosotros los protagonistas de la transformación del mundo? ¿Cuándo? Esto me cuestionaba esta mañana. Y el primero que le estoy hablando es allí, o a mí me estoy hablando. Pero esta palabra nos debe pensar en tomarnos la vida en serio, en que cuando Él nos llama, de gracia recibimos, de gracia podemos dar para ayudar a que este mundo sea mejor. Y somos los hombres. ¿Cómo nos perdimos? ¿Cómo admiramos a los acaparadores cuando estamos en las estadísticas de que no, hace muchos años, ¿quién era el hombre más rico del mundo? No, Carlos Slim era el hombre más rico del mundo. Después, no, después fue Bill Gates, el hombre, y como que le hacemos un ícono a eso, y como que después, ¿quién más? No, pues ya ustedes conocen, todos los ricos que el mundo celebra, o cuando las noticias dicen, y este año los bancos no les fue tan bien, solo les quedaron 130.000 millones de utilidades. Pienso que qué vergüenza cuando alguien dice eso y hay pobres en una nación. Y además nos hacemos confesos cristianos, pero ahí estamos todos en esa bolsa. Alguien podría decir, pero ¿yo qué podré dar? Bueno, hay una frase que dijo por ahí una mujer que se dedicó a servir a los pobres. Lo que hago es tan poquito que parece una gota de agua en el vasto mar. Y alguien dijo, sí, pero si no lo hicieras, el mar notaría su ausencia. Esto está aquí en la Escritura, sí, está en la Escritura. Por eso dice la palabra que por sus frutos lo conoceréis. Por sus frutos. No es el primer mandamiento después de conocer a Dios, amar al prójimo y trabajar por él. Dando lo que tengamos, conocimiento puede ser, o lo que sea hacer, o los recursos cuando necesitamos, las comunidades debemos enfocarnos en trabajar en pro del que está necesitado. Y no simplemente, porque si no Jesús les hubiese dicho, aguanten hambre aquí todos 2 o 3 días, que yo aquí estoy hablando de espiritualidad. Dijo, no, Él conoce la necesidad del ser humano. Y creo que nosotros estamos pidiendo algo que no estamos construyendo. Y nosotros debemos encarnar y construir la nación que queremos. Pero eso se debe notar en mí y en ti y en todos los que queremos mirar. Miren lo que dice esto. Esto que lo dijo Jesús era como paisaje. ¿Qué piensan ustedes que están viendo? Lo voy a repetir. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo con el que no tiene que comer. ¡Wow! Eso no lo predican ni lo aplicamos, ¿verdad? Y hay un versículo en Hebreos que dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Dónde estará eso? Si tú vas a una comunidad o a una gran congregación, pregúntate, ¿hablan de esto? ¿Te está enseñando esto? ¿Se está promoviendo esto? ¿Queremos un mundo mejor, pero nosotros no somos parte de la construcción? ¿O también nosotros somos el American Way, el sueño americano, en busca de la felicidad? Como Noé, mientras estemos bien aquí los 8, no va a pasar nada, pero no es así. O nosotros hacemos algo, o como dice la famosa Mafalda, sonamos, muchachos, si no hacemos algo por cambiar el mundo, luego el mundo nos cambia a nosotros. Y para terminar, dice, la fe sin obras es muerta. Y esto está en Santiago, esto lo vimos en la época del modelo financiero de Dios. Y queremos seguir aquí haciendo lo correcto. Así nosotros todavía todavía hechos pedazos, pero queremos entender este mensaje. Hay que vencer con el bien y el mal. ¿Hacia dónde se está moviendo la sociedad? ¿Hacia dónde están cayendo los valores? ¿Qué estamos haciendo? Si pensamos nosotros en contribuir, o evalúate esta mañana, Gio, y tú que me estás viendo, evalúate. ¿Solo piensas en ti? ¿Solo en ti? Hay de vez en cuando un destello de pensar en el prójimo. Miren este versículo de Santiago 2. Hermanos míos, ¿de qué sirve que alguien diga que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá esa fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de sustento diario, y alguno de vosotros le dice, vayan en paz y oren que Dios les va a bendecir, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Wow.
Esto es increíble, ¿verdad? Que podemos nosotros leer esto de la forma como está escrito. Y como está como principio de riqueza. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Nosotros somos los embajadores de Dios. Somos la embajada del amor de Dios. Y debemos representarlo trabajando. Que nuestras obras, como dice, por sus frutos los conoceréis. Empecemos a que las comunidades tengan un foco preciso de no simplemente el egoísmo, sino de hacer la obra del Señor. Te damos gracias porque nos das la oportunidad de servirte. Como dice, el que al pobre da, a Dios presta. Necesitamos resignificar el verdadero mensaje de Cristo y cada uno de nosotros ser parte de esa transformación social, con nuestra vida, con nuestras acciones. Te pedimos, Señor, que podamos nosotros elevar ese nivel de conciencia y esa sensibilidad de servirte, de bondad, de corazón y de amor. Recordemos que todos podemos responder. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Ama al prójimo. Ámalo como a ti mismo. Nos vemos mañana. Bendiciones para todos.